Restos del Tintero. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente desde un episodio más del podcast Restos del Tintero. Su amigo y servidor Héctor Gómez quien les habla. Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de lo que es la resiliencia. Últimamente ha sido una palabra muy de moda, está en boca de la mayoría de las personas, más hoy o más en esta época de cuarentena o de contingencia sanitaria. No sé si ustedes hayan escuchado las frases típicas que van detrás de este enfoque, que te dice, échale ganas, ánimo, todo va a salir bien, las cosas pasan por algo, vas a ver que pronto terminará y va a ser mucho mejor que antes. Como si trataran de inyectar esa vibra positiva, negando también a su vez la realidad de lo que está aconteciendo. La palabra resiliencia muchas veces se utiliza para tratar de enmascarar aquel sufrimiento, aquel dolor que la gente tiene, para inyectarle una vibra positiva y darle a entender que las cosas van a pasar por algo, pero que ya habrá tiempos para estar mejores. Aquí estaremos hablando de un optimismo dulzón, de aquel que niega la realidad muchas veces por meter actitudes positivas que casi siempre son actitudes sentimentaloides. Últimamente vivimos en esta situación de llévatela leve, vales 1000, todo va a estar mejor, tú puedes, échale ganas, negando a su vez las habilidades y potenciales de cada ser humano, de cada individuo. Es muy común decirle a alguien que no posee las capacidades y habilidades suficientes para realizar algo que si él se la cree, lo va a lograr. Ok, está bien. Parte de la premisa de que él va a tener la perspectiva muy clara de lograr las cosas, pero también hay que ser sinceros y realistas que le va a costar más trabajo a la persona que no tiene capacidades y habilidades que aquella que realmente las tiene. Entonces, la resiliencia, una palabra muy de moda que muchas veces está mal empleada, se utiliza para dirigirse a este tipo de personas. Vamos a hablar más o menos de la historia, de dónde viene esta palabra, de qué enfoque psicológico parte. También vamos a hablar un poco de las cuestiones pesimistas y optimistas desde el punto de vista filosófico. Y pues vamos a encontrarnos con ciertos conceptos que hablan o que atañen a la palabra resiliencia, que no necesariamente son de ahora, sino que son estudios tanto filosóficos, psicológicos, teóricos, que ya vienen de antaño. Comenzamos. El tema de hoy es resiliencia. Hay una rama de la psicología que parte aproximadamente en el año de 1999 con un psicólogo que se llama Martin Seligman, quien fue el pionero de esta rama que se le conoce como psicología positiva. La psicología positiva o el enfoque que le trata de dar Martin Seligman es que resalte lo que son las emociones positivas de las personas. Más que nada es resaltar aquellas virtudes y fortalezas del ser humano. Esto para que le permitan adoptar una perspectiva más abierta respecto a su propio potencial, sus motivaciones y capacidades. La psicología positiva va más orientada a los rasgos individuales positivos de cada ser humano. También se centra en las instituciones que van a facilitar su desarrollo y los programas mismos que lo van a ayudar a mejorar su calidad de vida de cada individuo. Se trata mucho en la parte positiva del ser humano, es muy dado a la New Era, repito, el llévatela leve, vales 1000. Es un aspecto muy importante esta cuestión de que te bases en sus fortalezas y virtudes de cada ser humano, o virtudes y fortalezas. Pero esto bien cierto es que ya viene trabajándose desde la psicología como tal. El estudio de la psicología positiva habla de la psicología de anterior al 99, si partimos de una fecha, donde dicen que la psicología no se centraba mucho en lo que eran las virtudes y fortalezas de cada ser humano, que se le conoce como la psicología tradicional para ponerle un nombre. Pero también cabe mencionar o es importante resaltar que la psicología ya anteriormente se trataba de las capacidades de cada ser humano que le permitían poder sobrellevar una vida más plena y más satisfactoria, sobreponiéndose al sufrimiento, al malestar que en ese momento presentaba.
Las aproximaciones a la psicología con un aspecto positivo en el ser humano, pues viene desde los años 20, desde que Watson comienza con el tratamiento conductual de los infantes de marina. Después, en los años 30, Terman continúa con estas aproximaciones en cuanto a resaltar lo positivo del individuo, y así se viene trabajando. Un libro donde se habla de resiliencia y es un personaje que vivió en una situación estresante, con mucho sufrimiento, pues es el libro de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Este cuate o este señor realmente vivió una situación donde, gracias a la resiliencia personal propia de él, pudo salir avante de la situación que en ese momento él estaba viviendo. El cuate, si ustedes conocen algo de él, es el pionero de la logoterapia. La logoterapia, como psicoterapia, como enfoque terapéutico, propone que la voluntad de sentido sea la motivación primaria del ser humano. Esto es para que lo que yo quiero, la voluntad de lo que yo quiero lograr y alcanzar y hasta donde quiero llegar, sea el motor para lograr los objetivos que me propongo y salir avante y victorioso de las situaciones conflictivas y estresantes. De aquí es que realmente me causen conflicto, me causen dolor y salir mejorado de la situación. Entonces aquí encontramos la cuestión de resiliencia ya en un enfoque terapéutico. La resiliencia es la capacidad de sobreponernos a las malas experiencias que tenemos cada ser humano. También es la capacidad de perseverar frente a los factores estresantes y recuperarse de ellos, así como de los contratiempos que estos nos generan. También nos orienta a adaptarnos a los cambios, que tiene que ver con la flexibilidad y el ajuste a las nuevas circunstancias. Entonces, cuando yo hago frente a las adversidades de la vida, transformo el dolor en fuerza motora para superarme y salir adelante en las situaciones conflictivas. Pues eso lo vimos en Viktor Frankl, nos habla de su historia en el libro, y ahí podemos darnos cuenta de que la resiliencia no es un concepto nuevo, sino que ya viene de antes. También Federico Nietzsche tiene una frase, que lo que no te mata te hace más fuerte. También estamos hablando de un sentido de resiliencia, que es salir adelante de las situaciones conflictivas y estresantes o dolorosas o en desventaja para poder sobresalir en este asunto cotidiano. Si nos vamos un poquito más atrás y nos remontamos en los aspectos de desarrollo personal y espiritual, Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, tiene lo que son las 4 nobles verdades. Y él habla de la verdad del sufrimiento. Él dice que el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte son sufrimiento. Prácticamente la vida es sufrimiento si lo vemos desde su perspectiva. Pero también él mismo dice que nosotros elegimos cómo manejar ese sufrimiento. El sufrimiento, pues lo vas a tener todo el tiempo. Pero hay situaciones como los deseos que nos van a apegar a ese sufrimiento. Las 4 verdades del budismo es la primera de ellas, la verdad del sufrimiento, que es dukkha. La segunda, la verdad del origen del sufrimiento. La tercera, la verdad de la cesación del deseo. Y la cuarta, la verdad del sendero. La verdad del origen del sufrimiento, pues es el deseo lo que recicla la existencia, acompañado de placeres y deseos. Desear el placer, desear la existencia, desear la exterminación conducen al sufrimiento. Una cosa es placer y otra cosa es felicidad. También últimamente estamos tan bombardeados por la dictadura de la felicidad que se nos obliga prácticamente a ser felices. Aquí entramos en la perspectiva del optimista y el pesimista. Hay un artículo muy interesante de Carlos Javier González Serrano, un filósofo español. Su artículo se llama Instrucciones para ser un buen pesimista. Él pone en enfoque lo que es el pesimismo y el optimismo. Él nos dice desde su propia perspectiva que el optimismo de hoy día es un optimismo dulzón, basado en actitudes sentimentaloides, donde a todo tienes que decir que sí, donde si tú sabes que no tienes las habilidades y las capacidades o simplemente la fuerza y la voluntad para hacer las cosas en ese momento por cuestiones personales, tienes que decir que sí. Hay otro filósofo, Byung-Chul Han. Él también nos habla de la sociedad del cansancio. Dice que también siempre tenemos que estar siempre con una actitud optimista para poder encajar en ciertos círculos. Uno de los círculos más mentados es el trabajo.
Si tú en el trabajo te consideran con actitud negativa o si te consideran pesimista, tú ya vas en contra de los cánones establecidos porque todo tienes que decir que sí. Tienes que tener la mejor actitud, así te lo manejan. No puedes cuestionar los dictámenes, las órdenes que ellos te dan, porque si no tú ya pasas a ser una persona pesimista y con actitud negativa. Esto nos lo maneja Byung-Chul Han en el libro de La Sociedad del Cansancio. Carlos Javier González Serrano nos dice que el pesimismo puede ser una manera correcta y cabal de entender nuestra situación actual, nuestro momento presente, en las circunstancias en las que nos encontramos. Entonces, si nosotros manejamos una perspectiva pesimista, lejos de esperar que las cosas mejoren, pues vamos a tener una visión crítica de lo que está aconteciendo hoy día, del escenario humano, para pensarlo y rebelarse contra las cualidades que éste contiene. Por mucho que nos parezcan inevitables, en la vida vamos a encontrar sufrimiento, vamos a encontrar dolor, y entonces el ser humano lo que más aspira es encontrar la felicidad. Para poder llegar a la felicidad, este tiene que ser visto como un objetivo, como un fin último, pero hay que estar conscientes de las limitaciones y adversidades que cada ser humano va a enfrentar constantemente. Nos dice González Serrano que la felicidad o la doctrina de la felicidad de hoy día tienden a negar varias veces el sufrimiento, el dolor y las consecuencias de las grandes catástrofes. Entonces esto, desde un optimismo dulzón, pues nos va a edulcorar la realidad, la va a falsear y también va a poner a los sujetos en espera de que algo mejor puede pasar. Aquí encontramos varias veces, era lo mejor, ya ves que las cosas pasan por algo, velo por el lado bueno, velo por el lado amable, velo por el lado positivo. Y también nos dice que el pesimismo o el pesimista tiene en cuenta la desgracia propia y ajena, y el pesimismo se convierte en un humanismo, pues se va a hacer cargo de lo que ocurre a su alrededor para intentar impedir su expansión, la expansión del sufrimiento mismo. El pesimismo va a creer y también va a crear empatía. ¿Por qué? Porque se va a saber partícipe de un mal común y esto pues nos va a llevar a poder interactuar con los demás seres humanos porque lo vamos a ver desde una perspectiva semejante. Hoy día uno de los valores más escasos en nuestra sociedad actual es la empatía. Si nosotros desarrolláramos la empatía con los demás seres humanos, podríamos entender el sufrimiento mismo y tendríamos más herramientas para ser más humanos y para poder relacionarnos de una manera más satisfactoria y plena con los sujetos que nos rodean. Pero gracias a este optimismo que nos han manejado desde las diferentes perspectivas de vida de las personas, desde la escuela, desde los ambientes laborales, desde los ambientes sociales o de recreación, es esta parte de que tienes que ser optimista. El optimista siempre sonríe, el optimista siempre tiene que estar alegre, contento, feliz, y entonces ahí tenemos otro debe si tienes. No siempre va a ser así, la tendencia es de que hay que ser realistas. Schopenhauer, uno de los filósofos pesimistas de la época, él habla de que el pesimismo es una manera de ver la vida, es una manera de relacionarnos con el mundo. Hay un libro muy importante de él que es El mundo como voluntad de representación. Él dice que la voluntad nos lleva a querer, a desear. Entonces la vida se va a convertir en insatisfacción y sufrimiento porque no siempre vamos a poder lograr o cumplir los deseos que van surgiendo cada día. Aparte, el deseo es volátil. Hoy deseo algo, consigo aquello que deseo y va a surgir otro deseo nuevamente. Vamos a estar constantemente deseando. Entonces vamos a llegar a caer en esta parte del sufrimiento constantemente. Si nosotros fuéramos personas optimistas, siempre veríamos la vida de esta manera y estaríamos varias de las veces negando nuestra realidad circundante. Entonces el pesimismo nos va a ayudar a ser más críticos, a vivir dentro de la situación actual y vamos a tener más herramientas para poder salir adelante en estas situaciones. El pesimista no va a ser una persona negativa, no va a ser una persona triste, no va a ser una persona que va en contra de lo establecido, sino el pesimista va a ser alguien que se preocupa por el desarrollo propio y el desarrollo de la humanidad en la cual se encuentra. El pesimista
conoce el sinsentido de la vida y no se desespera porque va a encontrar un sentido a las cosas. Tampoco va a caer en el nihilismo de la vida como tal o de los acontecimientos cotidianos, sino que va a tratar de darle un enfoque positivo a aquello que vive. No un enfoque positivo desde el optimismo sentimentaloide, sino un enfoque basado en las virtudes, potencias y habilidades de cada ser humano y sus propias capacidades tanto cognitivas como emocionales para poderle hacer frente a la adversidad. A diferencia del optimista dulzón, de que él siempre va a tener esta mentalidad positiva, pero que muchas veces cae en la inacción porque siempre está esperando que alguien más venga y le resuelva su situación en la cual se encuentra. El pesimista no, el pesimista siempre va orientado a la acción y hace frente a la adversidad. Entonces, desde la perspectiva de González Serrano, el pesimista no es aquel que conocemos socialmente como el negativo, como el Contreras, como el que siempre dice que no a todo. No es así. Va a tener un sentido de la realidad muy marcado y también va a ser consciente de lo que puede y no puede hacer. Que también el optimista te dice, si tú lo crees, lo logras. Si tú te lo propones, lo alcanzas. El pesimista te dice, no es cierto, no siempre va a ser así, porque va a haber obstáculos que van a ser muy difíciles de vencer por las situaciones históricas en las que nos encontramos y porque son muy conscientes de la realidad en la que viven. Aquí vi una frase de González Serrano que dice que la esperanza es un recurso que debe emplearse con mucha precaución. El pesimista no se entrega a la esperanza, sino que la dosifica y conoce sus peligros. Cita a otro escritor, Leopardi, que dice que quien espera desespera. Entonces, pues una expectativa defraudada, pues es lo peor. El pesimista vive sanamente desesperanzado y entonces cuando va a haber una oportunidad de mejora, la va a emplear, la utiliza sin creer que por ello su acción se convertirá en regla universal. No porque todos se aprovechen de una coyuntura positiva, pues van a mejorar al mundo que los rodea. No todos van a estar dispuestos a cooperar por el bien común, pero dice que el pesimista va a atender a la acción y va a tratar de hacer las cosas mejores. Bien, y muchos se han de preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver el pesimista con el resiliente si son cosas diametralmente opuestas? El resiliente está marcado por un optimismo pues sobresaliente. El resiliente es aquel que se basa en las cuestiones positivas para hacer frente a las adversidades y salir adelante. Eso es lo que nos han dicho cotidianamente, lo que nos han hecho saber. La resiliencia no tiene nada que ver con las cuestiones positivas sentimentaloides o optimistas sentimentaloides, sino que tiene que ver con esta capacidad de afrontar los desafíos que la vida nos va manejando. Nosotros nos hemos enterado a través de las noticias o de los diferentes medios de comunicación que hemos visto situaciones de vida que son adversas, trágicas e incluso donde muchas personas viven en situaciones de precariedad o que han sufrido situaciones traumáticas que nosotros desde un punto de vista como espectadores las podemos catalogar traumatizantes. Pero hay personas que salen adelante de estos ambientes. Un ejemplo de ello podemos tener una persona que vive en un barrio pobre, un barrio marginado, entonces todo el tiempo vivió como sus papás o como los seres que lo rodeaban y lo educaron, vivían en drogas, vivían en delincuencia y a él lo ves, ya siendo una persona mayor, lo ves alejado de todo este ambiente con otra carrera, con otro enfoque de vida y sale adelante de la situación cuando la mayoría de los que viven cerca de él apostarían que se enredaría en el mismo círculo vicioso y terminaría siendo igual que las personas circundantes a su vecindario o las personas con las que convive en su contexto cotidiano. Hay personas que viven en situaciones de exclusión, de pobreza, que pasan por acontecimientos trágicos, pero estas personas se consiguen recuperar, alcanzan una vida plena y de desarrollo que pueden llegar hasta ser exitosos, y hay otros que se quedan en la situación adversa y otros que repiten las mismas pautas de comportamiento y no salen nunca de los ambientes de delincuencia, de los ambientes pobres, de los ambientes de exclusión y no se recuperan de alguna situación trágica. Para ponerlo en términos más personalizados, más individualizados, un
ejemplo, una persona que pierde un ser querido muy importante para él va a entrar en una situación de duelo, en una situación tal vez hasta cierto punto depresiva, y hay personas que no logran salir de los estados depresivos, y hay personas que transforman su duelo, transforman su dolor en un desarrollo más pleno de él mismo, un desarrollo del ser humano como tal, convirtiéndose en seres tal vez más espirituales, más emocionales. Entonces el dolor lo convierten en un aspecto positivo de su personalidad. Y hay personas que no logran trascender la situación dolorosa y se quedan ahí ciclados en esta parte del sufrimiento y llegan a tener depresiones crónicas, depresiones agudas, y hay quienes hasta llegan a tener depresiones psicóticas. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de lo que es la resiliencia. Otro ejemplo, si ustedes llegan a leer el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, ahí nos encontramos con varias historias de resiliencia, quienes se dieron ante los maltratos. Maltratos es una palabra que se queda corta ante las situaciones que vivieron en el Holocausto, quienes lograron mantener esa voluntad y ese deseo de salir adelante y pues lograron trascender esa barrera del dolor y del sufrimiento para poder convertirse en personas con una experiencia positiva del acontecimiento traumático. En esta parte de los aspectos resilientes, nosotros cuando nos encontramos frente a situaciones que salen de nuestro control, situaciones que nos rebasan, que nos desbordan emocionalmente hablando, pues vamos a llegar a sufrir. Hay una frase de Monterland que dice que la gente sufre porque no es seria. Si nosotros le pusiéramos más atención a las situaciones cotidianas, si realmente le dedicáramos el tiempo suficiente a lo que estamos viviendo, si no nos preocupáramos, sino que nos ocupáramos de la situación actual o del sentimiento que vivimos, sería totalmente diferente la perspectiva que tuviéramos de las cosas. Cuando yo me preocupo de un acontecimiento, estoy generando una ansiedad anticipatoria. Todavía no pasa el acontecimiento, todavía no llego a vivir esa situación que tanto temo, pero ya estoy muy preocupado, ya estoy cargado de ansiedad. Entonces, si yo me dedico nada más a la situación en el momento que surge, tengo más posibilidades de poder hacerle frente. ¿Por qué? Porque tengo un abanico de herramientas, un abanico de posibilidades, de capacidades y habilidades cognitivas y emocionales para atender las situaciones que me atañen. Hay una frase de Buda que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Una de las recomendaciones en estos aspectos de resiliencia es que te dediques en el aquí y el ahora, que atiendas las situaciones tal cual se te están presentando hoy día. Lo podemos ver en un ejemplo: si te caes, te levantas y sigues adelante. ¿Qué es lo que le decimos al niño cuando se cae? Levántate, no pasa nada, no llores. O sea, al niño lo vemos con un rasponzote en la rodilla, pero por este aspecto optimista sentimental que le decimos, no pasó nada. Pues sí pasó, pero con la intención de inyectarle ese optimismo, pues le damos esta frase para que el niño se levante. Este es un ejemplo vago de lo que entenderíamos como resiliencia. Hay otros aspectos más importantes, hay otros aspectos más dolorosos donde se puede utilizar también. Repito, uno de ellos es el duelo ante una situación de pérdida. La resiliencia se conoce como la capacidad de ser ingeniosos y creativos, de tomar decisiones y de tomar medidas efectivas ante lo que nos acontece y poderle dar soluciones positivas. Tiene que ver también las creencias que tengan los sujetos y las personas ante las situaciones que viven, porque también hay muchas creencias positivas y negativas, que esto se va a convertir en la actitud, que entendamos la actitud como la manera en que el ser humano enfrenta las circunstancias que se le presentan en la vida cotidiana. La actitud es cómo afrontamos las situaciones que nos acontecen cotidianamente, sean estas positivas o negativas. Ahí después ya viene la actitud positiva o la actitud negativa. Al fin y al cabo es actitud, es la manera en tú cómo enfrentas esas circunstancias, que viéndolos desde el enfoque de González Serrano, aquí podemos meter una actitud positiva, una actitud negativa, una actitud optimista, una actitud pesimista. Aquí lo podemos tratar de esta manera. Si nosotros nos enfocáramos en una actitud optimista, estaríamos hablando de lo que nos dice González Serrano como una perspectiva dulzona de la realidad.
llévatela leve, vales 1000. Si lo vemos desde una perspectiva pesimista o desde una actitud negativa pesimista, lo estamos viendo desde una persona centrada en la realidad que sabe cuáles son las capacidades que cada uno tiene de enfrentar las situaciones adversas. También hay otra cuestión muy importante en este apartado resiliencia, que se habla de la ansiedad. La ansiedad, que es la importancia de los eventos en turno, que es la capacidad propia para hacer frente al cambio. Cuando nosotros tenemos que hacer frente a las situaciones adversas de la vida, pues debemos de contar con una red de apoyo para poder salir adelante. Las redes de apoyo casi siempre son la familia, los amigos, el trabajo, las actividades sociales que nos demandan aspectos de nuestra propia capacidad cognitiva para salir adelante y hacer frente a las adversidades. Hay unas estrategias que nos da Damian Goldberg. Él dice que hay que tener hábitos que sean efectivos desde el aspecto positivo, que hay que identificar que sí podemos controlar y que no, y centrarnos nada más en aquello que nosotros podemos controlar y depende de nosotros. Identificar patrones de pensamiento, que son las creencias. Cuando nosotros identificamos nuestras creencias, en estas positivas o negativas, nosotros podemos hacer frente a la vida. Hay muchas personas, muchos coaches, muchos psicólogos que te dicen que si cambias tu manera de pensar, cambias tu mundo, pero no te enseñan a cómo cambiar tu manera de pensar. El enfoque de la psicoterapia cognitiva maneja técnicas que te ayudan a cómo modificar o a cómo identificar tus patrones de pensamiento, tanto positivos como negativos, y poder modificar estos. Los patrones de pensamiento positivos son aquellos que se basan en las habilidades, capacidades, virtudes que cada ser humano tiene, y eso lo fomentas y lo explotas para que el ser humano pueda establecer una línea donde él alcance el bienestar y el desarrollo social. Cuando ya tiene bien identificadas sus creencias negativas, hay un pensamiento alternativo, que también son técnicas que le enseñas al paciente para que él pueda modificar estos pensamientos negativos a positivos y pueda tener una perspectiva diferente de la vida. Claro que sí, cuando cambias tus pensamientos cambias tu vida, cuando cambias tus pensamientos cambia el mundo, pero es tu propio mundo y la perspectiva de cómo tú ves ese mundo. El mundo sigue ahí afuera tal y como es, simplemente tú tienes una perspectiva diferente de verlo y ya no tomas las cuestiones como personales, sino como situaciones que están ahí y tú le tienes que hacer frente. Y cuando tienes pensamientos positivos, también tienes una actitud positiva. No tiene nada que ver con el optimismo sentimentaloide del cual estamos invadidos hoy día por la tiranía de la felicidad. Otra de las estrategias es que desgloses los problemas. Hay que ser serios. Hay que dejar de ser las víctimas de las circunstancias y hay que ser protagonistas de las situaciones y enfrentar aquello que nos atañe. Lo único que no se pierde y no se perderá jamás en la vida es la capacidad de elección. Después de que tú ya identificaste tus creencias positivas, tus creencias negativas, de que ya te diste cuenta de que posicionarte en una situación de víctima no te va a llevar a nada bueno, tú tienes una capacidad de elección. Después de esa capacidad de elección, tú vas a decidir qué es aquello que mejor te conviene. Las personas resilientes identifican y eligen qué es aquello que mejor les va a servir a ellos y les va a funcionar. Entonces, el resiliente tiene una capacidad de posicionarse como sujeto principal del acontecimiento que vive, de la situación adversa, y él decide y elige qué actitud tener. Estamos hablando desde la actitud basada en las creencias de cada ser humano. El resiliente sale adelante porque él se descubre a sí mismo, tiene un autoconocimiento pleno y sabe que puede lograr las cosas porque conoce sus capacidades y habilidades para hacer frente a las adversidades. Y nunca pierde la capacidad de elección. No deja que los demás decidan por él, sino que él decide y él se hace responsable de las decisiones que toma. El valor de la responsabilidad es uno de los más importantes en el aspecto de la resiliencia. Hay otro ponente que se llama Maxi Chey. Él dice que la actitud conscientemente positiva se centra mucho en esta cuestión de la psicología positiva y él dice que hay que creer en ti.
Esa es otra de las cuestiones que te dice la mayoría de la gente: cree en ti, pero nunca te enseñan a creer en ti. Si nos vamos un poquito más en la vida de los seres humanos, hay una palabra, hay una frase que alguien en su vida te dijo. Pongamos un ejemplo: hay un niño que está haciendo un trabajo, está haciendo una tarea de la escuela, el papá o la mamá ya se desesperaron porque tiene mucho haciéndolo y de repente le dicen: ay, yo lo hago porque tú tardas mucho. Él dice: yo lo hago porque tú tardas mucho. El niño lo entiende de otra manera y le va a dar otro concepto distinto. Al niño no le estás diciendo: yo lo hago porque tardas mucho. Al niño tú le estás dando otro mensaje, y ese otro mensaje va a marcar esa confianza en sí mismo. Entonces el niño ya no va a decir: yo tardo mucho. El niño va a tener otra perspectiva de aquello que el padre le dijo, y más si le agregas a esta frase con una tonalidad emocional que puede que el niño la interprete de manera negativa, que al fin y al cabo es un aspecto negativo, pero el niño le va a dar otra interpretación y otra perspectiva. Entonces el niño queda marcado por esa frase. Puede que algún día un padre más hablador le diga: es que tú eres un tonto y las cosas no te salen bien. Ese niño va a creer que es un tonto, y entonces ese niño va a tener ese chip, y ese niño va a ir creciendo con ese chip. Entonces va a haber un momento en que pues no va a poder creer en él porque alguien importante para él le dijo que era un tonto. Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar ese chip para poder hacer que la persona crea en él? Vamos a regresarnos a las creencias positivas y negativas. El eres un tonto es una creencia negativa que la tenemos que convertir a positiva para que la persona pueda sobresalir, para que la persona pueda sobrellevar esa situación negativa, estresante, que no le permite su desarrollo pleno. Teresa Falls nos dice que hay que salir del victimismo, dejar de ser víctima, que somos historia y pues hay que escribir nuestra propia historia desde nuestra propia perspectiva. La narrativa personal es una de las más importantes, porque mi narrativa es aquella que yo estoy viviendo y es aquella que yo conozco. Entonces ya habrá alguien que me ayude a interpretarla, pero yo voy a escribir la narrativa desde mi propia perspectiva de vida. Ella dice, Teresa Falls, que la emoción dura 6 segundos. Después de esos 6 segundos ya son creencias acerca de la emoción. Las creencias muchas veces marcan el rumbo de nuestra vida. Hay que tener mucho énfasis en nuestras creencias positivas y nuestras creencias negativas. Otro de los puntos que nos da ella es que nos necesitamos mutuamente, que somos autores de nuestras propias vidas, de nuestras propias historias, y que la vida se compone de momentos. Entonces, pues hay que estar siempre muy marcados en esos momentos que tenemos. Hay otro expositor que se llama Pilar Yerico. Ella nos habla de que la negación muchas veces la tenemos para protegernos del dolor, que muchas veces esa negación se convierte en un exceso de optimismo, y que muchas veces ese exceso de optimismo también tiene que ver con el victimismo. Yo conozco muchas personas que siempre están diciendo de la actitud positiva, siempre positivo, con las pilas al 100, pero ante cualquier desaire se derrumban. Parecen esos terroncitos de azúcar que cuando les da el aire, se desintegran. Así hay personas con un exceso de optimismo que inmediatamente pasan a la victimización, porque están negando, están en una etapa de negación porque realmente sufren y tratan de proteger el dolor con ese optimismo. Es como si se pusieran una máscara para evitar mostrarle al mundo que sufren. Entonces hay que salir de ella, hay que salir del victimismo, hay que ser conscientes de sí mismos y responsables. Y también hay que ser muy conscientes de las emociones que cada uno expresa. Y después de eso hay que ser responsables de las mismas emociones. También habla del miedo. Pilar Yerico nos dice que el miedo es innato y que el miedo nos sirve como prudencia cuando hay situaciones de peligro. Entonces yo soy prudente. Pero que también dice que el miedo es tóxico y nos paraliza. Entonces nos comenta que el miedo parte de creencias. El no puedes, el tú no eres útil para esto, el tú no sirves para esto, y eso va minando la confianza en uno mismo. Entonces es muy difícil que el sujeto pueda desarrollar esa resiliencia. Casi siempre hay personas que son rebeldes por naturaleza y esa rebeldía les ayuda a ser resilientes. Nos dice que hay que buscar el camino del héroe, que se aprende de la adversidad. Él dice la metáfora del desierto, donde pongas tu punto de vista creas la realidad. La realidad es una interpretación. La realidad se interpreta a través de las creencias que yo tengo.
muestra 5 puntos, que es el soñar y escoger. Tiene que ver con el pensamiento positivo, que retira la victimización, que tiene que ver con las creencias positivas y la responsabilidad propia. Habla de la pasión y el disfrute. Aprender y crear hábitos. Los hábitos ya los había mencionado anteriormente. Hay que saber trabajar en equipo. Y también habla del argumento de fuerza, que dice que hay que comprometernos y hacer las cosas basados en valores. Estos expositores que les acabo de mencionar los encuentran en las conferencias de TEDx, ahí las encuentran en YouTube. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Fallas de Origen, del escritor Daniel Kraus. En ese libro también encontramos una serie de adversidades que el protagonista va enfrentando constantemente y él logra su sentido de resiliencia y puede salir adelante ante las situaciones que muchos llamaríamos como conflictivas o de adversidad que le impiden superarse como persona. Raúl Carretero Bermejo, un psicopedagogo, nos dice que una persona se define como resiliente cuando viviendo o habiendo vivido en una situación de riesgo, exclusión o traumático por algún motivo es capaz de normalizar su vida. La resiliencia aumenta y disminuye la probabilidad de éxito. Dice que las variables ambientales no siempre son determinantes del curso que va a tomar tu vida, sino de la perspectiva que la persona tiene ante esas variables ambientales. Si hablamos de que la psicología positiva se centra en las fortalezas y virtudes de cada ser humano y también los efectos que éstas tienen sobre los individuos y la sociedad, entonces si nos centramos en las cuestiones de resiliencia, es algo muy parecido. Por eso la psicología positiva se basa en la resiliencia, que es esta capacidad de sobresalir del ser humano ante las situaciones adversas. El ser resiliente no es algo que se enseña, no es algo que se te dice cómo lo hagas, sino que eso se va desarrollando a lo largo de la vida. Esto tiene que ver con la voluntad de que las personas puedan enfrentar las circunstancias o situaciones que les generan conflicto. La psicología positiva te dice que es algo muy parecido a lo que hacen los coach, que te sacan lo bueno que hay en ti para que salgas adelante ante las situaciones adversas. La cuestión de resiliencia es algo muy parecido, pero eso es algo que cada ser humano va desarrollando. Si tú conoces a alguien que ha estado en una situación de duelo, tú no vas y le das un manual de vida para cómo salir del duelo. Simplemente tú buscas esas herramientas que el sujeto tiene, herramientas positivas, para que de ahí sea como un ancla para que pueda hacer frente a las situaciones. Hay quienes no necesitan de un proceso terapéutico para salir adelante. Hay quien tiene una capacidad de resiliencia muy grande y salen de la situación conflictiva por ellos mismos, y hay quienes se les dificulta hacerlo. El aspecto de resiliencia me atrevo a decir que es inherente a cada ser humano. Simplemente unos lo desarrollan más que otros. Está de moda utilizar esta palabra. Considero que está muy manoseada en el ámbito público porque lo enfocan a cualquier aspecto. No todo es resiliencia en el ser humano. Debe de ser una situación adversa, una situación de riesgo, de exclusión o traumática, y que en su momento le impide al sujeto desarrollar su vida plenamente. Entonces, cuando logra superar estos obstáculos es cuando tiene otra perspectiva de vida diferente, y es como si fuera una mejor persona la que se encuentra en las relaciones interpersonales o haciendo frente a las situaciones cotidianas de la vida. Entonces la resiliencia nos ayuda a que las personas aprendan de sus experiencias y encuentren beneficios en ellas, y también va a fomentar la salud mental y la superación personal, partiendo de la superación a las adversidades que el sujeto se enfrenta o se enfrentó. La resiliencia tiene que ver con los procesos adaptativos normales del ser humano. Cuando yo me enfrento a situaciones anormales a la vida que cotidianamente estoy viviendo, pues voy a tener esa capacidad de adaptarme al nuevo ambiente, a la nueva situación o a la circunstancia a la que me enfrento. Hay quienes no logran esta capacidad de adaptación y hay quienes dicen, es que no es resiliente. No es que no sea resiliente, es que no logró esta capacidad de adaptación. Entonces, cuando no me adapto a las nuevas circunstancias, voy a tener ciertas tendencias a ir en contra de lo establecido, lo que estoy viviendo. Entonces me voy a centrar en otra actitud, en otra perspectiva, en otra tendencia que muchos me van a tachar de negativo.
pero es simplemente que no logro adaptarme. Y hay personas que tienen una flexibilidad y una capacidad de adaptación al cambio que es maravillosa, y son los que tienen más probabilidades de ser resilientes y salir adelante ante las situaciones conflictivas. Cuando yo salgo de una experiencia adversa, por lo regular voy a aprender de ella y voy a mejorar como ser humano. Para cerrar, hay una página de internet que se llama Filosofía and Company. Esa es la página donde se tomó el texto de Carlos Javier González Serrano, filósofo español. Instrucciones para ser un buen pesimista. www.filco.es. Si a alguien le interesa leer el artículo completo, está muy interesante. Otra de las bibliografías utilizadas en este pequeño episodio es de un texto que se llama Resiliencia, una visión positiva para la prevención e intervención desde los servicios sociales, escrita por Carretero Bermejo Raúl. Lo encuentran en la página de www.radalsi.org y ahí encuentran este artículo, que es una revista científica en la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Tenemos otro que es igual, de la misma revista científica, se llama Psicología Positiva, una nueva perspectiva en psicología. Este es escrito por Francois Contreras y Gustavo Esguerra, que es de la Universidad de Santo Tomás. Si a alguien le interesa leer estos artículos, otro de los textos leídos es Federico Nietzsche, Más allá del bien y el mal, el libro de Fallas de origen de Daniel Kraus. Quiero recomendar otros libros que también tienen que ver con el aspecto de la resiliencia, de Mario Benedetti. Uno se llama La Tregua y el otro se llama Primavera con una esquina rota. Son libros donde la historia o el personaje principal se enfrenta a situaciones adversas y gracias a su voluntad y sus capacidades logra salir de estas situaciones. También quiero mencionar el libro de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Si a alguien les interesa, los puede leer y puede documentarse más allá. Puede checar las conferencias de TEDx, son conferencias muy amenas, algunas de ellas. La que recomiendo abiertamente es la de Pilar Yerico. Me despido de ustedes, fue un placer estar nuevamente por acá. Esto fue Pesimismo y Resiliencia. Nos escuchamos la próxima.